Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. El lunes tuvimos junta de pastores de la sección y le tocó predicar a mi papá y decía que todavía se pone nervioso cuando predica. Y me llamó la atención porque tiene años predicando y dije, no, si mi papá se pone nervioso, pues ¿dónde quedo yo? Pero gloria a Dios que estamos en este lugar y que estamos aquí para recibir el mensaje de la palabra de Dios y que sé que Dios nos va a bendecir a través de su palabra. Aprovechando que está de pie, voy a invitarlo a que vaya conmigo en su Biblia al Salmo 139. Salmo 139, vamos a estar leyendo los versos 13 al 18. Salmo 139, versos 13 al 18. Y me indica con un amén cuando lo tenga en su Biblia. Amén. Salmo 139, verso 13 al 18. Si no trae su Biblia, por ahí en las pantallas va a aparecer para que juntos lo podamos leer. Dice la palabra del Señor así. Salmo 139, desde el verso 7. 139, el verso 7 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque nos permites reunirnos en este lugar, en tu casa, para alabarte, bendecirte y ser dirigidos por tu palabra. Habla a nuestros corazones, a nuestro entendimiento. Ayúdanos, Dios, a recibir este mensaje que tienes para nosotros en esta hora y que tu Espíritu Santo venga y confirme la palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, mi hermano? Cada vez que leo sobre estos pasajes o cada vez que leo el Salmo 139, sigo pensando qué maravilloso es Dios. Y cuando lo leo una vez más me doy cuenta de qué maravillosa es la presencia de Dios. Una presencia que tiene diferentes características. Una presencia que es gentil, una presencia que es amorosa, pero una presencia que al mismo tiempo es intrépida, ruda, que es una presencia que alcanza, una presencia que defiende, que cuida, una presencia que protege. Y cuando hablo de eso, hablo de la presencia de Dios. Así que quiero seguir con la idea del mensaje de la semana pasada por nuestro pastor. Sin tu presencia nada tiene sentido. Y quiero compartir con ustedes en esta tarde una noche oscura. Este es el mensaje que quiero compartir, este es el tema que quiero compartir con usted. Y cuando nosotros vamos al Salmo 139, nos damos cuenta de que es un salmo de David. David es el que escribe esta porción de la Escritura, como muchos de los salmos que conocemos. Y cuando David escribe el Salmo 139, en él, David está revelando que Dios lo conoce a la perfección. David empieza a escribir y usted ha leído y sabe del Salmo 139 y dice: tú me formaste, tú sabes quién soy. No está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. Tú me conocías desde antes de que yo naciera. Y David en el Salmo 139 habla del conocimiento perfecto que Dios tiene de él. David sabe que sus intenciones son conocidas por Dios, que sus pensamientos más profundos son conocidos por Dios, que sus acciones más destacadas son reconocidas por Dios, que sus errores más vergonzosos son perdonados por Dios. David lo sabe y en el Salmo 139 él lo expresa. Así que cuando nosotros estudiamos la vida de David, nos damos cuenta de que antes de ser rey e inclusive durante su reinado, pasó por experiencias realmente difíciles. Usted ve la vida de David y se reconoce como el dulce cantor de Israel, se reconoce como el rey de la nación, el rey de Judá y después el rey de todo Israel. Pero nosotros sabemos que antes de llegar al trono y durante su reinado en el trono, David experimentó situaciones y momentos muy difíciles. Tuvo que permanecer en el anonimato. Tuvo que ser despreciado de una fiesta donde el profeta reconocido en el momento llegó a casa con su papá y sus hermanos. Y él no fue invitado, fue excluido, fue dejado en el trabajo. Después, cuando Dios lo unge a través del profeta Samuel,
Es reconocido solamente por Dios, pero ni sus hermanos ni su familia le reconocen como una autoridad. Y cuando logra llegar al trono, empieza a ser perseguido, tiene que esconderse, refugiarse, simular que está loco, soportar problemas familiares, soportar amenazas de golpe de estado. Y cuando vemos la vida de David nos damos cuenta de que no fue una vida fácil. Y creo que aunque no podemos identificarnos en muchas circunstancias o en muchas situaciones en la vida de David, hablando en lo general creo que podemos identificarnos. Es decir, todos hemos pasado por momentos difíciles, todos hemos tenido situaciones difíciles, o todos hemos tenido una vida que no ha sido tan fácil. Si yo preguntara cuántos han tenido la vida fácil, probablemente pocos levantarían la mano, porque a pesar de las comodidades o buenas circunstancias que pudiera tener alrededor, hay días difíciles, hay momentos difíciles. Platicaba con una familia, con un hermano ayer, en una reunión de amigos, que tuvieron la oportunidad de salir del país para trabajar en otro lugar, y Dios los ha bendecido, los ha prosperado, pero me decía, batallamos, nos costó, estuvo difícil, fue difícil en los comienzos. Y creo que todos en algún momento de la vida hemos experimentado situaciones difíciles, momentos incómodos. Y puedo entender que los problemas de David no son mis problemas, que mis problemas no son sus problemas o que sus problemas no son iguales a mis problemas, pero estamos seguros de que hemos batallado, de que hemos tenido días complicados, que probablemente hoy hay personas aquí pasando por días difíciles o pasando por una situación incómoda y complicada, pero gracias a Dios que estamos aquí donde su presencia habita. Gracias a Dios que estamos aquí donde su presencia está para consolarnos, para confrontarnos, para confortarnos y para levantarnos. Bendito sea Dios. Esta palabra es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para cuando atraviesas esos días difíciles, o por si tú estás atravesando esos días difíciles, o probablemente para cuando lleguen los días difíciles en tu vida. Esos días en los que es difícil no preguntarse si realmente Dios está con nosotros. Esos días donde uno se siente solo, excluido, abandonado, y a veces cuesta el no preguntarse y decirle, ¿realmente estás aquí, Dios? ¿Realmente estás conmigo? ¿Realmente tu presencia sigue aquí? Porque veo que otros experimentan, que otros sienten, que otros se levantan, pero en este momento, en esta parte de mi vida, yo siento que no estás aquí. Para aquellos que han atravesado, para aquellos que están atravesando, o para aquellos que van a atravesar por esos días difíciles, comparto este mensaje, una noche oscura. Y el salmista dice en el verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ahora, no sé si usted estaba como yo, pero yo siempre que leía estos pasajes, lo veía desde una perspectiva de David huyendo. De David preguntándose, pues ¿a dónde me puedo ir de tu espíritu? ¿A dónde me puedo alejar de tu presencia? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Y lo interesante es que la postura que tiene David es una postura de pretensión y no de acción. Es decir, lo que David está desarrollando no es una actitud de me quiero alejar. David no está diciendo estoy intentando huir de ti. Déjame en paz, déjame vivir mi vida, deja de incomodarme con tu presencia. En algún momento lo llegué a leer y cuando lo leía pensaba de David diciendo como dame oportunidad. Me has acompañado, has estado, pero a veces siento que estar contigo hay más días difíciles o más noches oscuras. Déjame vivir sin ti, déjame en paz. Déjame que tu presencia no me incomode cuando estoy en ciertos lugares, cuando estoy con ciertas personas. Pero no es la actitud que David tiene en este momento. David está pensando no tanto desde la pretensión, sino desde la acción, diciendo yo necesito que tu presencia esté conmigo. Yo necesito que tu presencia esté allí. David no está diciendo que él quiere apartarse de la presencia. David está diciendo, jamás podría yo alejarme de tu presencia. En otras palabras, David dice, ni queriendo y mucho menos no queriendo. No puedo alejarme de ti. No puedo apartarme de tu presencia. La traducción lenguaje actual en este versículo dice, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. No es algo que yo quiera, no es algo que yo busco, no es algo que está en mi intención o en mi pretender o en mi accionar. No es alguien que quiere huir de la presencia de Dios. No es alguien que quiere huir de las responsabilidades en Dios. Porque David es alguien que sabe que Dios nunca lo va a dejar.
porque ha experimentado la misericordia y la presencia de Dios en su vida. Por eso él pregunta y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me puedo ir de tu espíritu y a dónde pudiera huir de tu presencia? No tengo intención de hacerlo. Y mire, hermano, quiero abrir un paréntesis aquí para mencionar un momento donde Jesús está predicando en una de las sinagogas de Capernaum y les dice a los oyentes, incluidos muchos discípulos y los 12 también, y les empieza a predicar y les empieza a hablar el evangelio y llega un momento en el que muchas personas lo siguen, muchos se hacen discípulos y lo siguen acompañando a los 12, pero Jesús voltea y les dice, ustedes me están siguiendo solamente porque les doy de comer, y porque les doy de comer ustedes vienen detrás de mí. Pero esa no es la vida eterna. Ustedes no están procurando llegar a la vida eterna, sino obtener un beneficio temporal. Y cuando Jesús les da esta palabra, es una palabra tan difícil que no les agradó a los oyentes. Fue un mensaje que los desafió, que los confrontó, que los incomodó. Y fue tan fuerte el mensaje que mire lo que dice Juan, el capítulo 6, el verso 60. Al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede aguantar? ¿Por qué tenemos que estar escuchando eso de Él? Está bien, nos da comida, nos alimenta, pero ¿por qué tiene que estar regañándonos y diciéndonos eso? Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 66 de la Nueva Traducción Viviente. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él. Dijeron, no, yo estoy dispuesto a recibir de Dios, a recibir provisión de Dios, a recibir el alimento de Dios, pero no una palabra que me dirija, no una palabra que me confronte, no una palabra que me incomode. Así que muchos dejaron de seguirlo y se apartaron de Él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, como que vio las intenciones, como que los vio incómodos a ellos también, como que los vio a algunos a lo mejor dando unos pasitos para seguir a todos los que lo habían abandonado, y los ve y les pregunta y les dice, ¿ustedes también van a marcharse? Verso 68, Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Por qué alejarnos de tu presencia? ¿Por qué huir de tu presencia? ¿Por qué apartarnos junto con todos los que te han abandonado? Y le dice, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro lo entendió, muchos no lo entendieron y se fueron. Y Pedro dice, solamente tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, Pedro está diciendo, no nos conviene, Jesús, estar cerca de ti. No por el beneficio temporal que puedes traer, no por la provisión inmediata que puedes dar, no, por lo que tú eres y por lo que tú representas. Porque más adelante Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el ungido de Dios, tú eres el enviado de Dios. Así que no es el beneficio temporal, sino el beneficio eterno el que me ayuda y me hace estar aquí. Pedro está diciendo, no me conviene estar lejos de ti. Cierro el paréntesis. Y David, muchos años atrás, está diciendo, ¿a dónde huiré? No me conviene estar lejos. Probablemente muchos han avanzado en la vida, han atravesado situaciones difíciles y cuando no tienen de Jesús o de Dios lo que esperan, deciden abandonarlo, deciden irse. Pero David está experimentando la presencia de Dios en una forma ejemplar y él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Jamás podría, no me conviene. Y me imagino a David diciendo, porque en los días más difíciles, allí has estado tú. En las victorias más importantes, allí has estado tú. Y el pastor utilizaba esta palabra, el retruécano. Y me imagino a David diciendo, ¿cómo para qué voy a querer esconderme de ti? ¿Cómo para qué voy a querer alejarme de ti? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, si solamente tú tienes bendición y vida eterna, si solamente tú tienes ayuda y fortaleza en las debilidades, si solamente tú tienes ese levantar en las victorias y en la gloria y en la honra. ¿Cómo para qué voy a querer alejarme de ti? ¿Cómo para qué voy a querer esconderme de ti? Y David dice, ni siquiera puedo pretender hacerlo. Y mire cómo le da sustento a este argumento. David dice, no puedo, ni siquiera pretendo poder alejarme o huir de ti. Y el sustento que le da lo encontramos en el verso 8. David dice, si yo subiere a los cielos, es decir, a la parte más alta. En esta semana salió una noticia
que se hizo este experimento de volar con personas, con tripulantes normales. De hecho, había una mamá y una niña que se ganaron este viaje, esta excursión al espacio para que pudieran ver la Tierra desde el espacio exterior, y que fue un éxito. Y las personas que no ganaron pagaron mucho dinero para poder llegar hasta la parte de arriba no sé, las dimensiones, pero para poder ver la atmósfera. Y David dice, si yo subo a lo más alto, a la parte más alta en el cielo, ahí estás tú. Y luego David dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, es decir, si voy a lo más alto, allá me voy a encontrar con tu presencia. Pero si desciendo a lo más profundo, allí me voy a encontrar con tu presencia. Y luego dice, si tomare las alas del alba, es decir, si voy a un lado, ahí va a estar tu presencia. Y si habitare en el extremo del mar, al otro lado, allí me va a encontrar tu presencia. Él dice, arriba, abajo, a un lado o al otro, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En todo lugar me sostendrá tu fuerza. David está diciendo que a donde él se dirija, Dios va a estar allí. Que a donde él vaya, Dios va a estar ahí. Lo dice desde su experiencia. No lo dice como alguien que le contó y le dijo, no te preocupes, Dios va a estar contigo. No te preocupes, en algún momento Dios va a hacer algo contigo. No, David lo está hablando desde la experiencia. En algún momento de su vida, siendo perseguido, escondiéndose entre los montes, él empieza a temblar y a temer porque su vida está en riesgo. Y cuando su vida está en riesgo, entonces recuerda que la presencia de Dios también es una presencia que defiende, también es una presencia que levanta, también es una presencia que con fuerza sostiene al que está en debilidad. No es una presencia que solamente trata de manera gentil y amorosa, es una presencia que es intrépida y que está dispuesta a levantar a la persona que está en problemas, en situaciones difíciles. Y cuando David se encuentra en esta situación, él dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Está refugiado entre los montes, escondiéndose, pensando que en el monte, que en las cuevas, que en las montañas puede encontrar refugio a su persecución. Pero entonces recapacita y recuerda la presencia intrépida de Dios y dice, voy a alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De estas montañas? ¿De estas cuevas? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y él mismo se responde y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda viene de Dios, de su presencia siempre activa y siempre eficaz. No hay un lugar donde Dios no esté. Pero note esto, David también está diciendo que no hay un lugar donde Dios no le pueda guiar y donde Dios no le pueda ayudar. David está experimentando y expresando desde sus palabras que la presencia de Dios es una presencia que da dirección, pero que también ofrece ayuda. Y es importante decirlo, hermano, porque que su presencia esté no sirve de nada si no hace nada. Vuelvo a repetir esto, que su presencia esté no sirve de nada si no hace nada. Él es Dios y en las victorias, en las derrotas, en lo alto, en lo bajo, Él sigue siendo Dios. Deuteronomio capítulo 4, verso 39. Dice la palabra, aprende pues. Y quiero que lo hagamos personal. Aprende pues hoy, Omar. Aprende pues hoy, iglesia, y reflexiona. Apréndelo, recuérdalo. Si no lo habías aprendido, apréndelo hoy y reflexiónalo en tu corazón. Que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No hay otro. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso el salmista dice, si subiera a los cielos, ahí vas a estar tú. Y si desciendo al Seol y si en el Seol hago mi estrado, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y me voy a un lado, ahí vas a estar tú. Y si me atrevo a habitar en el extremo del mar al otro lado, allí vas a estar tú. Y no solamente vas a estar, sino que ahí donde estés me vas a guiar y me vas a sostener. Dice la palabra, me guiará tu mano, me va a dar dirección. Y no solamente eso, sino que me va a asir tu diestra, me va a sostener en medio de los problemas y los días difíciles. Dice el verso 11, si dijere, ciertamente las tinieblas
me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Qué hermoso pasaje. Porque habla del contraste de la vida. Habla de las situaciones por las que pasamos, que hemos pasado, que vamos a pasar. David dice, ciertamente las tinieblas me encubrirán, pero aún la noche resplandecerá alrededor de mí. En la vida, como le decía, vamos a tener días difíciles, vamos a tener noches oscuras, momentos complicados. Y me llama la atención la certeza con la que David lo expresa. Porque David no habla de una posibilidad. Cuando David está escribiendo esto, guiado por Dios, él dice, ciertamente, es algo que va a suceder. Es algo que está en medio de la vida, es algo que voy a experimentar. Él dice, ciertamente, indudablemente, las tinieblas me van a encubrir. Tarde o temprano las tinieblas van a llegar, porque así es la vida, porque así son las consecuencias de nuestras malas decisiones. David experimentó situaciones terribles de las que él no era responsable. Él no era responsable de que su papá lo haya dejado fuera de la fiesta. Él no era responsable de que el rey loco quisiera matarlo aventándole lanzas. Él no era responsable de que los celos del rey Saúl lo hicieran huir del reino y ser perseguido por todos lados. Él no era responsable de hacerse pasar por loco y dejarse caer la baba para que no lo mataran. Pero aún así la noche le encubrió y tomó malas decisiones. Él fue responsable de que uno de sus hijos muriera. Él fue responsable de que una de sus hijas fuera violada. Él fue responsable de que sus hijos se levantaran y quisieran hacer un golpe de estado. Situaciones de las que era responsable y situaciones de las que no era responsable. Y David dice, ciertamente las tinieblas me van a encubrir. Porque así es la vida, va a haber situaciones que me van a encubrir con tinieblas, de las que soy responsable por mis malas decisiones, y otras de las que no soy responsable, pero llegarán. Por eso dice, ciertamente más que una posibilidad, lo entiende como una realidad. Las tinieblas me van a encubrir. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esta declaración que David toma es la palabra encubrir. Él dice, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Y no habla solamente de una noche que llega o de un cuarto que hay luz y de repente la luz se va y todo queda oscuro. Él no habla de los efectos visuales o de desconcierto que trae la falta de luz. Es interesante ver que esta palabra encubrir viene del hebreo shuf. Y esta palabra del hebreo shuf solamente aparece 3 ocasiones en el Antiguo Testamento. Y quiero leerle las ocasiones donde aparece. Génesis capítulo 3, el verso 15. Dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá. Y aquí aparece la palabra chuf. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la palabra chuf en esta parte de Génesis es herir. Y luego quiero que vaya conmigo a Job, capítulo 9, verso 17. Job dice, porque me ha quebrantado con tempestad. Es decir, shuf, esta palabra del hebreo, esta raíz del hebreo. Y dice, me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Y la tercera de ellas la encontramos en el Salmo 139, el verso 11. Y si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Shuf. Note que estas palabras pueden sonar o parecer sinónimos, pero encubrir no entra tanto dentro de esta categoría. Por eso es interesante ver que a lo que David se refiere no son los efectos visuales de la oscuridad, sino en el efecto que provoca en el alma las tinieblas. Es decir, habla de las heridas que las situaciones o circunstancias pueden provocar. Habla del quebranto que podemos experimentar cuando las tinieblas vienen sobre nosotros. David no está hablando solamente como esa dificultad para ver o esa confusión para accionar o decidir. El salmista, el dulce cantor de Israel, habla de las tinieblas en esa experiencia cargada de dolor, cargada de dificultad, cargada de oscuridad que afecta la mente, el corazón y que se marcan como los días más grises en la vida y en la historia del ser humano. Pero allí,
Justo allí donde la oscuridad trata de herir nuestra alma, de quebrantar nuestra vida, de aplastar nuestra esperanza, su palabra dice, aún allí la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún ahí, cuando la vida, cuando mis malas decisiones quieran quebrantarme, quieran herirme, aún allí alrededor de mí va a resplandecer la noche. Bendito sea su nombre. Aún en la noche más oscura, que tú no puedas ver a Dios, no quiere decir que Dios no te esté viendo a ti. Aunque las tinieblas te encubran, aunque las tinieblas te dañen, aunque las tinieblas te quebranten, Dios está allí y Él no va a dejar de ser Dios. Verso 12 dice el Salmo 139, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Porque para ti lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay tinieblas que Dios no pueda iluminar. No hay noche, por más oscura que sea, donde la presencia de Dios no resplandezca como el sol. Y mire lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y más adelante Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Esta es la realidad para nuestra vida. Esta es la realidad para los días difíciles que han pasado, que pueden estar pasando, que ciertamente van a venir. Pero aún en los días difíciles, la luz de Dios sigue resplandeciendo, sigue iluminando, sigue haciendo arder nuestros corazones. Elías, perseguido, derrotado aparentemente, decidió esconderse en la oscuridad de la cueva, deprimido y sin esperanza de vida. Jonás se escondió en la oscuridad de una barca que iba en dirección contraria hacia donde Dios lo había enviado. Pedro se escondió en la oscuridad de su antigua vida y su antigua profesión sin Cristo. Cuando Cristo fue crucificado y asesinado, Él regresó a la pesca. Uno está en la oscuridad de la cueva, sin ganas de salir, sin esperanza. Otro está en la oscuridad de una barca que va en dirección contraria a la dirección y la presencia de Dios. Otro está en la oscuridad de su antiguo oficio, creyendo que todo terminó y que no hay esperanza. Incluso la tarde en la que nuestro Señor Jesucristo murió, dice la palabra que se llenó de tinieblas. La oscuridad llegó. La oscuridad quiso herir. La oscuridad quiso quebrantar. Pero escuche esto, porque la Biblia habla de las buenas noticias y nos dice que a Elías lo rescató ese silbo apacible. Nos dice que a Jonás lo rescató ese Dios poderoso. Nos dice que a Pedro lo rescató ese Cristo resucitado. Y nos dice que a Cristo lo levantó el Espíritu Santo al tercer día de los muertos para sentarse a la diestra del Padre e interceder por usted y por mí en las noches más oscuras, en los momentos más difíciles, en las situaciones más complicadas. Por más oscura que sea la noche, por más difícil que sea la situación, hay un Dios vivo que sigue resplandeciendo. Hay un Dios vivo que sigue rescatando con su presencia. Y la presencia de Dios está aquí. Así que yo le invito que deje que esa presencia le alcance, le rescate, le levante, le renueve y le transforme en el nombre de Jesús. ¿Quiere estar de pie en esta tarde? Voy a invitar a los músicos si pueden venir. ¿Quiere cerrar un momento sus ojos ahí en su lugar? Si has pasado por noches difíciles y hoy estás aquí, recuerda quién te hizo salir de esa situación. Si hoy estás atravesando por una noche difícil, por una noche oscura, recuerda que la luz de Cristo sigue resplandeciendo. Y si probablemente o ciertamente el día de mañana atraviesas estas noches oscuras, recuerda que la luz de Dios sigue brillando. Cierra tus ojos.
Cierra tus ojos un momento. Si hay alguien que pueda levantar sus manos en señal de adoración, en señal de rendición, en señal de reconocimiento a Dios, levante sus manos y dígale: Dios, yo te necesito en mi vida. Ha habido días difíciles, ha habido días cargados de oscuridad, marcados por la oscuridad. La oscuridad me ha herido. En momentos me he sentido quebrantado, pero allí donde he estado tirado, donde me he sentido destrozado, viene tu presencia a levantarme y viene tu presencia a resplandecer alrededor de mí. Porque la luz en las tinieblas sigue resplandeciendo y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Vamos, adore a Cristo, cántele al Señor. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado. Escuche esta palabra de Dios. Es Dios hablándole a usted, a su corazón. Ahí en su lamento, ahí en su quebranto que las tinieblas han provocado.